Hola amigos, hemos vuelto con más terror, un poco tarde pero aquí estamos dejándoles este nuevo capítulo. Disfrútenlo. Los 12 sonidos. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3, decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración: este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima, si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. Los 12 sonidos, pensé. Suena algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3, después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos Rec08MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera.
Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec 06 MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. Tú, que estás seguramente muerto de curiosidad, ¿realmente deseas escuchar esto? El penitente de Obruch. Esta leyenda, muy poco conocida por ser propia de la pequeña ciudad ucraniana de Obruch, es una de esas leyendas tan jóvenes, surgió a finales de los 90 que recién acaban de superar el ámbito del rumor urbano. Cuentan en Obruch que existe un espectro, un fantasma que algunos han visto penando de madrugada, siempre alrededor de una iglesia, siempre en noches donde la soledad ha impregnado los alrededores del sitio en que se ha aparecido. Dicen que tiene dedos anormalmente largos, que viste de negro y que tiene un rostro que evidencia juventud pese a su monstruoso aspecto, cara aplanada, boca anormalmente alargada y amplia, un ojo más grande que el otro y el cráneo deforme, terminado en una puntuda protuberancia sobre la que cuelga su larga y despeinada cabellera rubia. Todos los que lo han visto han relatado que caminaba y caminaba alrededor de la iglesia en que se aparecía, que a veces se detenía, se arrodillaba y lanzaba unos gritos escalofriantes pues tenía una voz carrasposa, grave. Pero, sobre todo, empañada por una angustia que hacía pensar en los torturados del infierno y matizada por un algo indescriptible que denotaba un odio salvaje y abismal, difícil de encontrar incluso en la peor escoria criminal. Pero lo más curioso de todo es que jamás ha sido visto antes de la 1 de la madrugada y que siempre, en todas sus apariciones, no ha habido nadie o prácticamente nadie cerca de la iglesia elegida. Es como si no quisiera ser visto, como si evitara dar a conocer su identidad. Además se cree que solo se manifiesta cuando no hay luna. Quienes han tenido el valor de acercarse le han contado que el espectro salía de su abstracción, todos dicen que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, que se volteaba, rugía potentemente, se tiraba al suelo delante del testigo, miraba hacia arriba con gesto agonizante y, después de que sus ojos se volvían completamente negros, su cuerpo translúcido se llenaba de fuego y el espectro desaparecía entre alaridos de dolor. Su oscuro origen. Nada cierto se sabe sobre cómo empezó todo. No obstante, no más de 5 años tuvieron que pasar desde el inicio de las apariciones para que una versión sobre su origen se hiciera conocida y terminase siendo aceptada como real. En 1986 se dio la famosa tragedia de la central nuclear de Chernóbil. Fue el accidente nuclear más grave de la historia. Pripyat y Chernóbil se convirtieron en ciudades fantasmas, 172 pueblos fueron desalojados y unas 90.000 personas tuvieron que ser redistribuidas por toda Ucrania.
Se declaró entonces una zona de exclusión, unas zonas con control permanente y otras con control periódico, todo dentro del área afectada por la radiación, área en la cual ciertas localidades, tales como Obruch, no fueron lo suficientemente afectadas como para ser desalojadas o sometidas a controles. Inmediatamente después de la tragedia de Chernóbil, unas cuantas familias emigraron a Obruch en busca de una nueva vida. No obstante, cuentan que a inicios de los 90 una viuda madre de 5 hijos llegó tras haber sido expulsada de Pripyat, una ciudad fantasma que fue declarada parte de la zona de exclusión que el gobierno soviético en ese entonces Ucrania era parte de la URSS, decretó tras el desastre nuclear. En otras palabras, la mujer y sus hijos habían estado viviendo en Pripyat sin que los controles los detectaran, lo cual no es muy difícil de creer teniendo en cuenta que, incluso en la actualidad, existe la leyenda urbana de que en Pripyat vive gente. Según dicen, al llegar a Obruch la mujer y sus hijos fueron conducidos a la casa de un tío, donde llevaron una vida relativamente normal hasta lo ocurrido a comienzos de 1996. Solo 2 detalles hacían que su vida no fuera completamente normal. El primero, que nunca se vio salir a la calle al menor de los 5 hijos, únicamente se vio a los otros 4. El segundo, que de vez en cuando se escuchaban gritos de dolor provenientes de la casa. Sin embargo, en cierta fría madrugada todos los vecinos del barrio se despertaron tras oír gritos en una casa. Los odio, era lo único que todos recuerdan escuchar aparte de unos cuantos chillidos de angustia, las detonaciones de una escopeta y los "estoy ardiendo", previos a la escena del joven envuelto en llamas que salió a revolcarse en la acera mientras su vida se apagaba. Tras venir a la escena, la policía encontró muerta a la madre, al tío y a los 4 hermanos del joven que al parecer se había autoincinerado. La prensa no dio mucha importancia al asunto. Nadie supo con certeza el porqué, simplemente se especuló que había existido presión policial para que el suceso cayera en el olvido. Algunos vecinos le habían dicho a la policía que a veces habían oído gritos de dolor provenientes de la casa. Alguien incluso afirmó escuchar una vez lo siguiente: "Mi cuerpo se quema, todo es tu culpa por quedarnos en Pripyat, vieja estúpida". No obstante, la policía le restó importancia creyendo que era un simple individuo en busca de protagonismo. Con todo, lo último que se supo fue que, según los análisis forenses, no existía gasolina u otro compuesto que permitiese pensar que el joven se había suicidado autoincinerándose. Al parecer, era un extraño caso de combustión espontánea ligado a lo que los forenses catalogaron como alteraciones genéticas. En suma, la versión sobre el origen del espectro dice que él era el mismo joven que sufrió combustión espontánea ese día, que lo monstruoso de su cara se explicaba por alteraciones genéticas que solo él y no sus hermanos desarrolló mientras vivió en Pripyat a espaldas del gobierno soviético, que había matado a su madre porque la culpaba de sus mutaciones y del ardor que sentía en su cuerpo, que mató al resto de la familia porque se sentía rechazado y había acumulado odio y, finalmente, que penaba cerca de iglesias porque estaba lleno de remordimiento y deseaba el perdón divino. Nadie ha explicado de forma suficientemente satisfactoria por qué el espíritu viste de negro. Unos dicen que está pagando el purgatorio en la tierra y que el atuendo negro le fue otorgado para representar la oscuridad de su alma. Otros, menos fantasiosos, plantean que simplemente vestía de negro antes de quemarse. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la historia sobre el origen del fantasma se ha ido llenando de detalles e incluso ha llegado a figurar en ciertos foros virtuales de la web en ucraniano. Esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre agradecemos que pasen por nuestro canal. Bueno amigos. Hasta la próxima. Adiós.